Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper. Hace unos días, Bloomberg publicó un artículo acerca del éxito de las mañaneras de Sheinbaum. La nota incluye una gráfica donde lista los programas con más horas de streaming en YouTube entre 2024 y 2025. Y en primer lugar aparece Sheinbaum, pero en la tercera posición aparece un programa que se estrenó hace casi 55 años y me refiero al Chavo del Ocho. El canal de YouTube del Chavo, propiedad de Televisa Univisión, tiene 6.7 millones de suscriptores y todos los días saca clips de los episodios originales. ¿Cómo es que un mercado en el que hay cada vez más opciones de series y contenido de creadores, los programas de Roberto Gómez Bolaños continúan destacando entre los más populares? Hoy estamos haciendo un episodio especial de White Paper en el que les platicaremos sobre un artículo de viernes que publicamos en este 2025. Y es la historia de Chespirito, para lo cual hoy me acompaña René Lankenau, autor de este artículo. Hola, René. ¿Qué onda, Susana? Pues sí, este artículo no es el más leído del 2025, pero sí está definitivamente entre los más populares y al menos para mí en lo personal, pues es de los que más disfruté de hacer, ¿no? Y te platico un poco la historia detrás del artículo. La idea original es porque vi la serie de Sin Querer Queriendo, la que está en HBO Max, y independientemente que está buenísima la serie, como que me despertó mucha curiosidad por tratar de entender Chespirito desde una perspectiva de negocio, porque dije, a ver, ¿cómo es que esta propiedad intelectual que tiene no sé cuántas décadas y que la inversión inicial seguramente fue muy chiquita, sigue siendo tan popular tantos años después, ¿no? Y me puse a investigar y hablamos con muchas personas, tanto relacionadas con la propiedad intelectual actual como gente que participó en la historia. Y pues es, no sé, al menos para mí es de estas cosas que por eso me gusta tanto hacer white paper, porque yo soy el primero que aprende cosas que no sabía, ¿no? Y de hecho, yo le pregunté a Emilio Azcárraga en particular sobre la serie de Chespirito. Y textualmente lo que él me dijo es, a ver, es que más allá del impacto económico que ha tenido a lo largo de los años, se trata de un tipo de comedia muy especial, blanca, familiar, diferente, que no recurre a lo fácil como la vulgaridad o la polarización para entretener, ¿no? Gente, él está muy orgulloso de que esta propiedad pues, nació en Televisa y que ha seguido, bueno, de hecho no nació ahorita, vamos a hablar de eso, pero que sigue siendo tan vigente, ¿no? Y él me insistía mucho, o sea, textualmente otra vez, decía, es contenido al que le tienes confianza para que tus hijos lo vean. Y eso tiene mucho mayor relevancia hoy cuando muchas producciones se van al lenguaje, a la vulgaridad, a la violencia para tener éxito, ¿no? Estoy de acuerdo, aunque creo que hoy hay algunos mensajes que ya son políticamente incorrectos, pero sí, yo también coincido en que es un contenido universal, ¿no? Sí, Y claro. aquí también creo que por eso está la riqueza del artículo. O sea, platicas con Emilio Azcárraga, platicas con Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos, ves la serie, lees el libro del Tigre, que ese también es súper Hay mucha importante para información, claro. aportar a la historia, ¿no? Claro, definitivamente. Pero es que fíjate, mira, si nos ponemos a revisar, o sea, además de ser clásicos, la Ujú. popularidad vigente de las creaciones de Chespirito también tiene que ver con el músculo de distribución de contenidos que siempre ha tenido Televisa. O sea, casi desde sus primeros años, las telenovelas que en Televisa eran transmitidas también en canales de otros países, incluyendo Estados Unidos, y El Chavo y el Chapulín Colorado llegaron como a consolidar ese negocio. No fueron los primeros que empezaron a exportar, pero Ujú. sí fueron como que una parte clave de que eso se convirtiera en un negocio tan relevante para Televisa, ¿no? O sea, en 1974, 3 años después de haberse estrenado, o sea, era una serie todavía relativamente nueva, sus capítulos ya estaban disponibles en casi toda Latinoamérica, ¿verdad? Eso es impresionante. A mí lo que me llamó ahí la atención es el caso de Brasil. O sea, sabemos que Brasil es un mercado muy cerrado. Lo hemos platicado con otras empresas, por ejemplo, en los episodios de Alsea, que para Domino's, que para Starbucks fue difícil entrar a este mercado. Y aquí pones, ¿no? Que el Chavo encontró fama en toda Latinoamérica y en Brasil, el mercado por mucho más grande de la región, fue un éxito inigualable, ¿no? Que en 1984
Televisa licenció los derechos al sistema brasileiro de Televisao, una cadena de televisión abierta que era propiedad del multimillonario presentador Silvio Santos, y lanzan una versión de la serie doblada al portugués y el chavo pasa a ser Chávez allá. Sí, y sigue siendo súper vigente. O sea, una, Sí. una de las cosas que a mí me pasó que yo viví unos años en Chile, hace Ujú. 25 años, ¿verdad? Ok. Y para mí como que era muy impactante que interactuabas tú con chilenos y todo lo que sabían de los mexicanos era lo que habían escuchado en El Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí, Y sí, las sí. frases que te decían y el movimiento del dedo para decir que sí, ¿no? O sea, la realidad es que lo que en otros países se sabía de México, de las costumbres, de nuestra forma de hablar, para bien o para mal, es lo que los habitantes de esos países veían en los programas de Chespirito, ¿no? En, Sí. en ese sentido, Carga me insistía mucho, me decía, es que hay pocas series de televisión que tienen un verdadero impacto a nivel internacional y los programas de Chespirito sin duda están entre esos, son icónicos, ¿no? Sí, y ahí podemos ver en cuanto a las cifras, o sea, ponías que no hay una cifra exacta sobre cuánto han generado los programas a lo largo de su historia, pero un artículo de Forbes, que aquí les ponemos la liga de 2012, estimaba que entre 1992 y 2012, Televisa había cobrado alrededor de 1.700 millones de dólares solamente por los derechos de transmisión de las series y que ganaba al menos 24 millones de dólares cada año, adicional por merch y otros acuerdos relacionados con la marca, ¿no? Pero ahí me gustó mucho el comparativo que haces con Friends, que digamos que podría ser una serie que ha tenido impacto global y que se siguen reproduciendo sus episodios. Y aquí pones que algunas estimaciones, Friends podría estarle todavía generando alrededor de 1.000 millones de dólares al año para la dueña de la serie que es Warner Bros. Discovery. Y su último episodio se transmitió en 2004 y para esa última temporada, pues cada uno de los episodios debió haber costado más de 10 millones de dólares. ¿Cuánto habrán costado estos episodios de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito? Yo creo que fueron producciones mucho más baratas, ¿no? No, no crees. O sea, eran producciones muy, muy, muy sencillas en otra Exacto. época de la era de la televisión, pero hay muy poca información realmente de los números y tratamos de hacer algunas estimaciones y en el artículo vienen más cosas, pero no es fácil saber. Este artículo de Forbes, que es Forbes de Estados Unidos, ya es Ujú. viejo, o sea, estamos hablando de algo de 2012, pero habla de cifras muy significativas y más otra vez, considerando que la inversión original en ese tipo de programas pues era muy, 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 muy bajita. Nada que ver con lo que cuesta hoy elaborar este tipo o cualquier tipo de producción que sea popular. O sea, si tú ves lo que cuesta hoy una serie que se hace importante y que aparte, que además es muy difícil creer que esa serie va a seguir siendo vigente o va a seguir siendo popular en los siguientes, no sé, dentro de 10 o 15 años. Y aquí estamos hablando de cosas de los años 70 que costaron Claro. demasiado poquito en su momento y que hoy pues siguen teniendo vigente. De hecho, ahí la anécdota es que también cuando Netflix llega a México, que fue una de las primeras cosas que hizo fue licenciar el contenido de la biblioteca de Televisa. No se hicieron públicos los detalles del acuerdo, pero algunas personas cercanas a la empresa nos decían que era un deal que para Televisa debió haber sido de más de 100 millones de dólares al año y que los programas de Chespirito en particular, que ya tenían más de 20 años de haberse dejado de producir, representaban más de 20% de la transacción. O sea, es Wow. realmente decir, oye, hiciste algo tan valioso que 20, 30, 40 años después sigue siendo algo que las empresas están dispuestas a pagar por ello y que la gente lo quiere, ¿no? Claro. Que algo muy interesante que yo creo que muchos de nosotros no sabíamos es que precisamente Chespirito no nació en Televisa. Exacto. En la serie, que fue para mí como que un descubrimiento, sale así como que en el trasfondo, pero no entran a detalles. Entonces me puse a investigar y particularmente en el libro del Tigre, que probablemente fue el mejor libro, al menos el mejor libro de negocios que leí el año pasado, en Ujú. 2025, perdón. Ya no sé cuándo estamos grabando y cuándo está saliendo este episodio, pero bueno, ahí sí lo describen muy bien. Y es que sí, aunque Chespirito siempre ha sido una mina de oro para Televisa, es un programa que no nació en sus canales. Y la historia es que en la década de los 60, Roberto Gómez Bolaños trabajaba en Publicidad Darcy, una de las muchas agencias de publicidad que le compraban tiempo aire a las televisoras y a las estaciones de radio y producían el contenido para ser transmitido. O sea, es un esquema al revés del que funciona hoy. Más bien, Ujú. la agencia aquí iba y compraba el espacio y hacía el contenido que iba a salir en ese espacio y le metía su publicidad. Sí, a diferencia de es al revés.
Sí, sí, cuando en la serie yo no lo entendía, hasta que no lo leí en el libro como que me quedó más claro que era un esquema completamente distinto de producción del contenido. ¿No? Y entonces en Publicidad Darcy, Roberto Gómez empieza escribiendo guiones para programas de radio y televisión, entre otros para Viruta y Capulina, que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo de esas marcas. No, también, yo también. Esos eran programas que eran transmitidos por Canal 2 de Telesistema Mexicano, que era el canal controlado por Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿no? TSM, o sea, Telesistema Mexicano, tenía entonces una posición cuasi monopólica. Pero en 1967, Díaz Ordaz otorga 2 nuevas concesiones de televisión y una de estas fue a dar a manos de Eugenio Garzazada, de don Eugenio. Y de hecho, en la biografía de don Eugenio, Gaby Recio, la autora, explica que el empresario regimontano consideraba que un canal de televisión con alcance nacional era fundamental no solo dentro de su grupo empresarial, sino también para el país. Esta nueva iniciativa la bautiza como Televisión Independiente de México, o TIM, y queda dentro de las responsabilidades que encabeza Bernardo Garzazada. Y ahí, bueno, él sabía que no era fácil competirle a don Emilio Azcárraga, ¿no? Y si bien en un inicio el Canal 8 necesitaría una fuerte inversión, a largo plazo traería importantes ganancias. Eso dice Gaby Recio. Dice que Televisión Independiente de México adquirió y remodeló los estudios San Ángel, compró los derechos de importantes programas extranjeros e innovaron con la programación. Y así fue como en el nuevo Canal 8, una de las empresas que estaban dentro del famoso Grupo Monterrey, que terminarían haciendo las series creadas por Gómez Molaños. Estamos hablando de El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Sí, efectivamente, que esto fue como muy sorpresivo para mí. Entonces, técnicamente es una creación del famoso Grupo Monterrey de los años 70, ¿no? Ahora, ya el resto de la historia aquí, pues es que Canal 8 no podía ganarle a Canal 2 en telenovelas ni en deportes, y por eso, o sea, el Chavo del 8, porque era el Canal 8, Ujú. rápidamente se convirtió en uno de los pocos programas que verdaderamente competía con el Canal 2 de los Azcárraga en su horario, ¿no? Se fue intensificando la competencia, mucha rivalidad incluso entre las familias, hasta que finalmente terminan fusionándose las dos empresas. Y de hecho, yo me acordaba, o sea, que en algún momento Alfa había sido uno de los principales accionistas de Televisa, ¿no? Y bueno, ese es el origen de esto, ¿no? O sea, de esa Ok. fusión nace el Televisa, que vino a dominar el país durante las siguientes décadas. Primero Grupo Monterrey tenía el 25% de las acciones, luego esa participación se fue a Grupo Alfa, o lo que era Grupo Alfa, y sin embargo, después de la devaluación del 82, que Alfa se metió en muchísimos problemas, tuvieron que vender esas acciones. En aquel momento se calcula que tiene un valor de mercado como de $250 millones, y Televisa vende algunos activos que tenía y compra las acciones que tenían Alfa, y ahora sí ya se queda con el control. Sí, y es que, a ver, creo que ahí también algo que es fascinante es que en un mundo donde sobra contenido, las miles de plataformas que tenemos para consumir series, películas, programas unitarios, es una serie que nació en los 70 y que además se dejó de producir en 1995, siga siendo tan popular en las nuevas generaciones, ¿no? Definitivamente, a ver, hoy, pues no sabemos muy bien ni siquiera cuánto costó producir cada uno de los más de 1800 episodios. O sea, 1800 Wow. episodios es una barbaridad entre el Chavo del Sí. Ocho, el Chapulín Colorado, Chespirito. Pero por lo pronto, dependiendo del país, este contenido puede estar disponible o en ViX, o en Amazon Prime, o en Netflix, además de todos los clips que hay en los respectivos canales oficiales en YouTube. Nos metimos a ver y, por ejemplo, cada clip nuevo que suben en el canal de YouTube, en menos de 24 horas tiene más de 100,000 views. Qué impresión. Wow. Y a ver, también esto cómo se ha tropicalizado en muchos países. Por ejemplo, aquí citas un caso que a mí me encantó, el sketch que apareció en Saturday Night Live con Bad Bunny, que sale como Kiko, y el resto del cast de los demás roles en este sketch. Y pues fue una, aquí pones una rendición de uno de los episodios del programa y tuvo una gran reacción principalmente positiva entre la comunidad latina dentro de Estados Unidos, ¿no? Que todos estos personajes, pues a nivel global tienen cierto impacto y que siga teniendo éxito en redes sociales y en programas tan populares como Saturday Night Live es Claro. impresionante. No, el éxito comercial, o sea, en YouTube encontramos videos de cuenta de comerciales del Chapulín Colorado con bimbuñuelos Bimbo o submarinos Marinela, pero o sea, son anuncios de los años 80 y al mismo tiempo
anuncios nuevos del 2024 de las, literalmente aquí, controla las funciones de tu refrigerador inteligente de Samsung todo esto en un sketch del Chavo del Ocho. Ok. Entonces, otra vez tienes el caso de una propiedad que comercialmente sigue siendo valiosa casi 50 años después, ¿no? Y creo que por eso también es interesante saber qué viene, ¿no? O sea, revivieron en 2006 la serie con el Chavo animado, que se transmitió hasta 2014 por Canal 5 y hasta por Cartoon Network. Luego está la serie que ya mencionabas que vimos este año, Sin Querer Queriendo, pero ahora planes de desarrollar una especie de universo cinemático. Pues es lo que me dijeron con el reloj de Chespirito. Es que imagínate Wow, la cantidad de ideas que se te pueden venir de tratar de claro, sacarle mayor provecho a esto. Yo en lo personal no sé si nada de si lo nuevo que quieran hacer hoy tenga la capacidad de lograr lo que logró lo viejo. También creo que lo viejo creció en otra época y sí, generacionalmente tiene todavía un valor que para algo nuevo que están haciendo hoy nace ya sí, en un entorno de otro tipo de competencia y demás. Pero sí, eso por sí. ejemplo, la serie la de HBO, entiendo que fue la que mejor le fue, al menos en las producciones mexicanas, o no sé si en español, en el año. Entonces, de que Ujú. hay interés todavía hay muchísimo. Yo no sé qué tanto de ese interés tiene que ver más bien con quienes nos Nostalgia. tocó. Sí, algo de Ok. nostalgia, aunque, ojo, o sea, lo que me tocó a mí ver pues no fue el original de los años 70, aunque yo creía que era el original o eran reruns También. que ya se habían dejado de producir desde décadas antes, ¿no? Entonces, claramente sí tiene una cierta conexión con otras generaciones. Yo no sé si las que siguen van a seguir ahí, pero por lo pronto, el caso de Chespirito es probablemente uno de los ejemplos de propiedad intelectual desarrollada en México de mayor valor económico, comercial o como lo queramos ver en los últimos 50 años y todavía lo podemos estar viendo esto en la actualidad, ¿no? Sí, de identidad mexicana. Hace unos meses fui a una exposición, bueno, como a una, pues sí, como exposición que hicieron en Plaza Carso que se llamaba Odisea México, que ibas pasando por los diferentes estados, ¿no? Entonces de repente pasabas por donde estaban las mariposas monarca, distintas cosas representativas de diferentes estados de la República y de repente llegas y había todo un set del Chavo del Ocho y niños chiquitos tomándose fotos, metiéndose al barril. Entonces como que digo, igual y sí, imagínate un parque ahí Igual y de sí hay diversiones, todos los sets de Chespirito. esa Ya veremos. conexión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y esto fue, pues no propiamente el artículo, pero una conversación que tenemos Susana y yo de un artículo publicado en White Paper en octubre de 2025. Para quienes todavía no tienen suscripción en White Paper, es el mejor momento para empezar 2026 con acceso a información que muy poca gente tiene en este país. Nada más que resulta que esa muy poca gente que lo tiene son los principales empresarios, los principales banqueros, los principales responsables de fondos, los emprendedores y demás. Lo que nosotros estamos convencidos es que en un contexto de tanta competencia, saber un poco más que los demás te da una ventaja inigualable y una cuenta en White Paper es una manera súper accesible de tener ese tipo de ventaja, ¿no? Así es, y no solamente acceso al newsletter diario, sino que al archivo histórico donde tenemos más de 280 artículos como este, donde podrán encontrar información muy valiosa para la toma de decisiones. Más la versión en audio, que no lo mencionamos suficiente, pero la versión en audio de nuestro resumen diario que hace Susana todas las mañanas. Entonces también, si quieres información de negocios de las empresas de México que no encuentras en ningún otro lado, todas las mañanas mientras vas a la oficina o mientras haces ejercicio, Susana te lo va a contar en una versión exclusiva para suscriptores. En whitepaper.mx pueden crear su cuenta. Gracias. Gracias, René. Gracias por escucharnos. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper.